Teoría del vínculo. Capítulo 1. El material científico que contiene este libro proviene de un curso sobre metodología de la entrevista que Enrique Pichón Riviere dictó en la sede de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, desde principios de octubre de 1956 hasta fines de enero de 1957. De cada clase grabada e inmediatamente desgrabada se sacaron 2 copias. Una se la entregué a Pichón Riviere, la otra la conservé yo. Abrigaba el propósito, como se lo prometí muchas veces a Pichón Riviere, de publicar algún día sus trabajos fundamentales con miras a enseñar su pensamiento y su teoría, para la cual me resultaría totalmente imprescindible poseer las grabaciones del segundo curso que dictó en la misma sede de la APA durante el año 1957, abril a diciembre, sobre psicopatología y psiquiatría dinámica, que será objeto de una próxima publicación. De igual forma, conserva las grabaciones de las clases que dictó durante 4 años, de 1960 a 1963, en la primera escuela privada de psiquiatría dinámica, de la que fui colaborador junto con otros discípulos suyos, José Bleger, David Lieberman y Edgar Roya. A mediados de 1961, a consecuencia de haberse alejado de la escuela Bleger, Lieberman y Roya quedamos los dos a cargo de la dirección y del dictado de los cursos del primero, segundo y tercer año hasta 1964, fecha en que me separé de Pichón Riviere para fundar mi escuela de psiquiatría psicoanalítica Gestáltica, cuya dirección sigo ejerciendo. Hoy, a menos de un año de su fallecimiento y a más de 20 del curso de referencia cuyo material forma el presente libro, considero que su contenido es totalmente válido en el pensamiento científico actual, tanto por las informaciones que proporciona como por la calidad dialéctica de su pensamiento que lo definen como un investigador original. Pichón Riviere eligió conscientemente dedicar su existencia a la investigación humanística, a la enseñanza del psicoanálisis, a la formación de los jóvenes profesionales y fundamentalmente a proteger y desarrollar en forma permanente e ininterrumpida su pensamiento dialéctico, en constante proceso de apertura y cierre, con la incorporación de los nuevos conocimientos aportados por las ciencias relacionadas con el hombre, informaciones que incluyen su pensamiento científico, el cual es organizado en sucesivas estructuras gestálticas cada vez más complejas y armónicas. Puedo afirmar que Enrique Pichón Riviere ha sido un verdadero maestro para todos nosotros, los que fuimos sus discípulos, al cumplir con la premisa de todo maestro, la generosidad demostrada constantemente en el esfuerzo por enseñar a sus discípulos el difícil arte de aprender a pensar por sí mismo y capacitarlos en el redescubrimiento del orden y la armonía existente en el universo. Los que no han tenido la fortuna de aprender personalmente de Pichón Riviere encontrarán en la lectura de este libro no solo la información que él solía manejar para dar forma a su pensamiento, sino básicamente la posibilidad de descubrir su cualidad dialéctica, así como el valor científico y la capacidad de riesgo puesto de manifiesto al revisar, modificar y o rectificar de forma constante su pensamiento, al mismo tiempo que su valentía como investigador que supo enfrentarse sin temor con los rígidos esquemas referenciales, tanto psiquiátricos como psicoanalíticos, empleados en forma dogmática por la mayoría de los investigadores y profesionales que lo rodeaban. Su honestidad científica y su coraje como investigador le permitieron soportar los largos periodos de soledad necesarios para la evolución de su pensamiento. Pichón Riviere se fijó como objetivos constantes el enriquecimiento de su persona, la autocrítica de su ideología y la rectificación y evolución de su pensamiento,
los que fuimos sus discípulos nos encontrábamos fuertemente sorprendidos por su clara inteligencia y a la vez desorientados por las nuevas adquisiciones de su pensamiento. A veces nos sentíamos gratamente reconciliados con él cuando lo que nos enseñaba coincidía con nuestras expectativas, en tanto que otras nos sentíamos molestos porque incluía esquemas referenciales totalmente nuevos para nosotros, esquemas que aún no sabíamos administrar, lo que nos colocaba ante la angustiosa sensación de sentirnos desinstrumentalizados ideológicamente, al mismo tiempo que ante la vivencia de los limitadores de nuestra formación científica. Afirmar que Pichón Riviere ha sido y será el principal maestro de la psiquiatría psicoanalítica argentina no es, en mi opinión, una exageración. Para ello es suficiente examinar quiénes son los discípulos trabajadores científicos que encontramos actualmente en el campo de la psiquiatría, en todo el ámbito de la Argentina, tanto entre los teorizadores del psicoanálisis como entre los clínicos de la psiquiatría psicoanalítica. Entre los trabajadores con técnicas de pareja, de familia, grupales, comunitarios, como entre los investigadores institucionales y sociales, etc. En casi todos ellos se siente más influencia del pensamiento de Enrique Pichón Riviere. Más aún, su influencia se ha extendido tanto en formas directa como indirecta a través de sus múltiples discípulos a casi todos los países latinoamericanos de habla española y portuguesa. Los 12 capítulos que configuran el presente libro corresponden a las 12 clases del curso y conservan el mismo orden en que fueron dictadas. Su trabajo consistió en seleccionar la información que Pichón Riviere fue proporcionando en cada clase, razón por la cual tomé como punto de referencia todo lo que se relacionaba con la teoría del vínculo. Para conservar su estilo en la dualidad, en la cualidad dialéctica de su pensamiento en forma fidedigna, transcribo largos fragmentos de sus exposiciones tomados de las grabaciones. Estoy seguro de que si Pichón Riviere pudiera leer hoy este libro, quedaría agradablemente sorprendido al reencontrarse con su pensamiento científico y redescubrirlo, con toda vigencia, en el pensamiento actual. Reconocería de inmediato su estilo y solo le molestaría quizás la secuencia sobria y directa en que le he dado al discurso de su pensamiento, dado que a él le gustaba tener la libertad de ir y venir hacia donde quisiera en cada momento, aunque sin perder nunca de vista la idea central conductora de su pensamiento. Pichón Riviere planteaba desde el comienzo la necesidad de complementar la investigación psicoanalítica con la investigación social, que orienta en una triple dirección sociodinámica e institucional. Se aproxima al hombre concibiéndolo en una sola dimensión, la humana, pero al mismo tiempo concibe la persona como una totalidad integrada por tres dimensiones: la mente, el cuerpo y el mundo exterior. Áreas 1, 2 y 3. Integra dialécticamente. Con la teoría del vínculo logra realizar el salto cualitativo de una teoría psicoanalítica predominantemente intrapsíquica a una psiquiatría social que considera al individuo como un resultante dinámico mecanicista, no de la acción de los instintos y de los objetivos internalizados, sino del interjuego establecido entre el sujeto y los objetos internos y externos en una predominante relación de interacción dialéctica, la cual se expresa a través de determinadas conductas. Este le permite desarrollar una psiquiatría centrada en el estudio de las relaciones interpersonales, que denomina psiquiatría del vínculo, psiquiatría dinámica que construye con los postulados del psicoanálisis. Concibe el vínculo como una estructura dinámica en continuo movimiento que engloba tanto al sujeto como al objeto, teniendo esta estructura características consideradas normales y alteraciones interpretadas como patológicas. En todo momento el vínculo establece la totalidad de la persona, totalidad que Pichón Riviere interpreta como una gestal en constante proceso de evolución. Análisis del vínculo patológico con el sujeto establece con otro, le permite comprender de qué manera perturba lo normal, la normal estructuración de la personalidad,
y de qué forma debe operar sobre el paciente para rectificar sus vínculos patológicos y construir terapéutica y profilácticamente a la protección de la sana evolución de su personalidad. Aproxima la investigación psicoanalítica en la investigación experimental, tanto para el paciente como para el terapeuta. Esto lo lleva a considerar el psicoanálisis como observador comprometido de la operación psicoterápica, que incluye constantes variables en el campo terapéutico, las cuales influirán de una u otra manera sobre el paciente. Concibe el paciente y al terapeuta como si formasen una unidad dialéctica en la que actúan uno sobre el otro. Este tipo de pensamiento dialéctico que dirige constantemente el pensamiento de Pichon Riviere le permite eliminar una multiplicidad de pares antinómicos, por ejemplo, inconsciente, el consciente, racional, paciente, terapeuta, normal, patológico, constitucional, adquirido, etc. En el primer capítulo desarrolla algunas consideraciones generales sobre los vínculos patológicos, destacando las diferentes finalidades de la conducta que el sujeto establece como el objeto, las cuales configuran las distintas cualidades que adquieren los vínculos, como el paranoico, el hipocondríaco, el melancólico, el histérico, el maniático, el autista, el obsesivo, el perverso, etc. Destaca que nunca existe un tipo único de vínculo, sino que las relaciones que el sujeto establece con el mundo son mixtas, en la medida en que siempre emplea en forma simultánea diferentes estructuras vinculares. Su aproximación a la psiquiatría social le hace estudiar al individuo no como un ser aislado, sino como un ser incluido dentro de un grupo, básicamente el familiar, y lleva así a cabo la investigación psicosocial y sociodinámica. Al mismo tiempo, investiga la inclusión y significación que ese grupo tiene dentro de la sociedad en la que está inserto. Investigación que denomina institucional. Mediante el estudio psicosocial, sociodinámico e institucional, recoge en el afuera una serie de informaciones que le informan acerca de lo que sucede en el centro del paciente, al mismo tiempo que le permite detectar o descubrir las causas en términos generales que presionan sobre el paciente para provocar la ruptura de su equilibrio psicológico, que hasta el momento se mantenía más o menos estable, cuando a causa de un determinado factor, generalmente la pérdida de prestigio del líder familiar, que a su vez se relaciona con la totalidad de lo que sucede dentro de dicho grupo. Se pierde la estabilidad grupal, se condiciona la aparición de la psicosis en uno de sus miembros, lo que aparece como emergente nuevo y original. Esto hace que dicho psicótico se transforme poco a poco en el líder familiar. Esta hipótesis lleva a Pichon Riviere a señalar la necesidad de que ese miembro psicótico se haga cargo de la enfermedad mental de todo el grupo familiar. El delirio que presenta un paciente debe ser comprendido como una tentativa de solución de un determinado conflicto y al mismo tiempo como una tentativa de reconstruir no solo su mundo individual, sino principalmente el de su grupo familiar y secundariamente el social. Esto determina que para comprender un delirio es fundamental investigar todo el conjunto de fuerzas que actúan en el medio familiar del cual emerge la enfermedad mental. De esa manera, Pichon Riviere desarrolla una psiquiatría operacional en la medida en que la neurosis y la psicosis esté referida a la estructura de la cual emerge. Con respecto a las caracteropatías, señala que no es el juicio lo que está perturbado, como sucede en los delirios, sino la conducta. De acuerdo con su teoría del vínculo, interpreta la despersonalización como la negación del vínculo, como una tentativa de pérdida del ser, de la mismicidad de no ser nadie para no tener compromiso en el vínculo con el otro. Considera vínculo normal aquel que se establece entre sujeto y un objeto cuando ambos tienen la posibilidad de hacer una libre elección de un objeto, como resultado de una buena diferenciación de ambos. En el segundo capítulo, Pichon Riviere destaca que en el uso de la noción del vínculo es más concreto que el de
que el de la relación del objeto, la cual por otra parte representa la estructura interna del vínculo. El vínculo configura una estructura dinámica en continuo movimiento que funciona accionada por motivaciones psicológicas, resultando de ello una determinada conducta que tiende a repetirse tanto en la relación interna como en la relación externa con el objetivo. Describe dos campos psicológicos en los que se expresa el vínculo, el campo interno y el campo externo. El psicoanálisis se ocupa más del vínculo interno, en tanto que la psicología social se ocupa más del externo. Es importante la concepción de que es el vínculo interno el que condiciona muchos de los aspectos externos y visibles de la conducta del sujeto. El carácter de un sujeto se hace más comprensible en la medida en que se descubren sus vínculos internos. Pichon-Riviere vuelve a jerarquizar la introspección al entenderla como una equivalente del autoanálisis, al mismo tiempo que entiende el heteroanálisis con el análisis de la relación con un objeto externo. El autoanálisis solo es posible después del heteroanálisis, ya que el autoanálisis es la relación de dos personas internas y no de una sola. Interpreta que la relación transferencial que el paciente establezca con el psicoterapeuta experimentará una serie de variaciones que dependerán de las variaciones de las relaciones internas con sus objetos internos. Considera que el destino de la psicoterapia del psicótico está centrado en el conocimiento detenido y sistemático de la psicosis transferencial, cuyas características dependen de la conducta del analista para con el paciente, ya que aquel nunca es un observador imparcial o fuera de la situación, sino que por el contrario siempre es un observador comprometido precozmente en la situación del paciente. También destaca que la eficacia y la operatividad de una paciente también puede destacar en la eficacia y operatividad de una interpretación están dadas por su orientación a reunir los dos vínculos, el bueno y lo malo, hipótesis que lo lleva a hablar de convivalencia en vez de ambivalencia, porque siempre coexisten los dos vínculos, el establecido con un objeto bueno y el establecido con un objeto malo. Con el motivo enfatiza la necesidad de prestar atención al estudio de la patología del objeto bueno, como contrapeso a la exagerada importancia que siempre se ha dado a la patología del objeto malo. Incluye aquí el estudio del vínculo en situación triangular, que para él es la relación universal básica. En el tercer capítulo destaca que el vínculo es establecido por la totalidad de la persona y no por una parte de la misma, por lo que no se puede decir que el vínculo lo establezca el superyo, el yo o el ello. El aparato psíquico se comporta como una totalidad, interpreta la locura como la resultante de colocar un vínculo interno sobre otro externo, respecto del cual tiene prioridad. Considera que el proceso de aprendizaje de la realidad externa está determinada por las características que resultan del aprendizaje previo de la realidad interna, establecida entre el sujeto y sus objetos internos. Los vínculos internos y los vínculos externos se integran en un proceso que configura una permanente espiral dialéctica. Se produce un constante pasaje de lo de adentro hacia afuera y de lo de afuera hacia adentro. En el cuarto capítulo trabaja el concepto de lo racional y el de lo irracional, estableciendo entre ambos una relación del grado. Expresa que lo irracional de una conducta está dado por el grado de inconsciencia del vínculo interno, ya que es operante sobre la conducta del individuo en ese momento. Un vínculo racional siempre incluye un vínculo irracional, con el que se va a hacer racional durante el proceso de análisis, y la transformación de lo irracional a racional se realiza en términos de espiral, como transformación dialéctica. De igual manera, señala que no se puede establecer una división formal entre inconsciente y consciente, ya que son simples diferencias de grado, cualidades de lo psíquico. Considera la regresión transferencial como lo que permite al paciente revisar su pasado al repetir en la transferencia una pauta de conducta anterior,
reviviendo una situación histórica que rectifica en el contexto actual de la situación analítica al llevar a cabo un nuevo proceso de aprendizaje de la realidad. En el quinto capítulo destaca la importancia de estudiar el concepto de situación, porque connota las modificaciones en que el medio es el agente. El concepto de conducta incluye el de la personalidad como agente modificador, en tanto que el concepto del campo psicológico incluye el de las interacciones entre el individuo y el medio. Integra el conductismo con la psicología fenomenológica existencial en la medida de que considera que no es posible separar el aspecto exterior de la conducta del aspecto interior de la vivencia, dada que ambos forman un todo en situación en un determinado momento en el que el aquí y ahora de cualquier situación desarrolla aquí su teoría de las tres áreas. El área 1 o la psiquis, el área 2 o cuerpo y el área 3 o mundo exterior, teoría que utiliza como una sistemática de ver, sentir y explicar. Pichon Riviere considera la interpretación como un dato operacional que actúa sobre el paciente, logrando por su intermedio la síntesis entre la teoría y la práctica. Obtiene la interpretación a través de la captación de indicios y del uso del ECRO o esquema conceptual, referencial y operacional. De esta manera resuelve la antinomia entre teoría y práctica. También resuelve la antinomia entre lo normal y patológico de la medida en que considera que las diferencias son esencialmente cuantitativas, transformándose en cualitativas tan solo en determinados momentos. Otra antinomia que enfrenta el de la conducta y conciencia, recurriendo para ello a la psicología de la Gestalt, en particular los aportes de Kurt Lewin, también la dicotomía entre psiquis y soma, inconsciente y consciente, individuo y sociedad, constitucional y adquirido, endógeno y exógeno, etc. Insiste sobre la importancia de trabajar más en profundidad con una teoría de la conducta. Esto es el resultado de la interacción y es comprensible en la medida que incluimos el mundo interno y los vínculos con los objetos internos. En el sexto capítulo analiza el proceso de identificación, sea la introyectiva resultante del mecanismo de internalización de un determinado personaje con la asunción de su rol, sobre la proyectiva resultante de la proyección sobre un personaje externo. Relaciona el mecanismo de identificación con la teoría de los roles durante la sesión psicoanalítica. El terapeuta debe estar siempre en condiciones de asumir el rol que el paciente le adjudica, ya que mediante el conocimiento científico de la situación del vínculo estará en condiciones de predecir lo que va a suceder en la sesión. En el séptimo capítulo afirma que el campo operacional del análisis debe ser tratado como campo operacional de psicología experimental. Todo observador es siempre participante y modificador del campo de observación, por lo que considera que el analista siempre participa y modifica del campo de observación de la sesión analítica. Entre observador y observado se crea una situación de interacción, una unidad de relación, una unidad dialéctica en la que el terapeuta actúa sobre el paciente y el paciente sobre el terapeuta. Otra importante consideración es que la interpretación misma tiene una significación diferente para cada analista. Por eso, todo terapeuta debe conocer la fantasía que tiene del acto de interpretar, para no entorpecer o distorsionar su tarea específica frente al paciente. En la investigación de los diferentes roles que toda persona asume en forma simultánea o sucesiva durante su existencia, es fundamental el análisis del grado de coherencia entre ellos, así como la secuencia con la que son asumidos a los efectos de poder determinar el grado de madurez de la personalidad del sujeto en cuestión. En el octavo capítulo relaciona la enfermedad mental con el trastorno de aprendizaje de la realidad como consecuencia de una alteración del normal proceso dialéctico de aprendizaje. En la medida en la que se altera la secuencia operativa entre los momentos de cierre y apertura en el proceso de incorporación y asimilación de la información recibida del mundo exterior.
Las dos angustias básicas que describe son la claustrofóbica y la agorafóbica, es decir, el miedo a quedarse encerrado y el miedo a quedar demasiado tiempo abierto al mundo exterior. Considera que es lo más primitivo y lo más imperioso del hombre en su necesidad de comunicación, por lo que lo interpreta que todo lo que hace tiene ese profundo significado, tanto expresado en el sentido de comunicación como puede ser el sueño, como en la dificultad para lograrla, como puede serlo el autismo. El vínculo con el otro es su objetivo central, tanto en el acercamiento como en el aislamiento, de modo que el análisis de los vínculos internos y externos en cuanto a estructuras creadas entre el sujeto y el otro sigue siendo el objetivo central de la psicoterapia analítica, a los efectos de recuperar su cualidad dialéctica, que es lo que permite el desarrollo normal de la personalidad. En el 9º capítulo señala que en la psicología introspectiva predomina la investigación del vínculo interno, mientras que en la psicología del conductismo lo que predomina es el vínculo externo. El psicoanálisis es la única teoría que toma en cuenta ambos tipos de vínculos, interno y externo, y al mismo tiempo la única que es operacional en forma intencional al devolver lo observado a través de la interpretación, creando una situación de espiral dialéctica entre pacientes y terapeuta. Concibe que cuando ambos están reunidos configuran una gestal y que tanto el existente como el emergente deben ser considerados como figuras que emergen del fondo organizado de cada aquí ahora. Pichon Riviere recurre a la teoría del vínculo para comprender las conductas psicóticas como resultante de una constante interjuego entre los procesos de proyección e introspección de vínculos internos externalizados y retroinyectados. Esta teoría le permite hacer más comprensible lo fenoménico y lo fenomenológico de la conducta del hombre. Critica el psicoanálisis freudiano y kleiniano porque considera que al encerrarse en un círculo vicioso sin apertura hacia nuevos conocimientos asfixian el pensamiento creador. Tampoco acepta que los sistemas filosóficos actuales excluyan el estudio de la dimensión inconsciente del hombre. En el 10º capítulo analiza el ECRO o esquema conceptual, referencial y operativo, resuelve la autonomía entre lo a priori y lo que posteriori y coincide ambos aspectos configurando una estructura que continúa movimiento. Como una gestal en evolución, el ECRO debe estar en permanente apertura hacia nuevos y sucesivos procesos de rectificación. Esta disposición del terapeuta lo enfrenta con su honestidad y coraje científico. Concibe al hombre en una sola dimensión, la humana, pero en cuanto persona lo considera una totalidad significativa integrada por 3 dimensiones: la mente, el cuerpo y el mundo exterior, sin establecer separaciones normales entre ellos y al contrario la integra dialécticamente. También señala la imposibilidad de considerar el tiempo y el espacio como 2 dimensiones separadas, ya que forman, por el contrario, una sola y única unidad. Entre análisis y síntesis no existe contradicción, ya que la síntesis solo es posible luego del análisis y el análisis solo es posible cuando se realiza sobre la síntesis. Ambos configuran una estructura, una gestal. De igual manera señala que no hay contradicción entre lo cerrado y lo abierto, ya que son 2 momentos del mismo proceso dialéctico. En el 11º capítulo desarrolla la teoría de las 3D, o sea, del depositario, del depositante y de lo depositado, y la relaciona con la teoría del vínculo. La comunicación entre paciente y terapeuta se establece sobre la base de lo que el paciente como depositante coloca sobre el analista, quien funciona como depositario de los objetivos internos o lo depositado. La relación analítica dependerá de la confianza con el depositante, paciente, tenga en su depositario, terapeuta, en cuanto al cuidado y al control de lo depositado, objetos internos buenos y malos. Establece una estrecha relación entre la teoría de lo depositado, del depositario y el depositante, y la teoría de los roles. El depositario asume un determinado rol en relación con las características de lo depositado y con la función que el depositante le adjudica en relación con lo depositado.
En el 12º capítulo insiste en considerar la enfermedad mental como un trastorno del aprendizaje de la realidad. Por eso el aprendizaje debe incluirse en el proceso terapéutico. Considera que el aprendiz de psicoanalista, en la medida en que su oficio de analista y el campo de aprendizaje configurado por su propia terapia analítica son coincidentes, experimentará más dificultades en el aprendizaje de cualquier otro oficio. Concibe como buen analista aquel que es capaz de organizar en una nueva gestal el conocimiento que el paciente tiene de sí mismo sin necesidad de agregarle nada nuevo. Finalmente, Pichon Riviere señala la importancia de trabajar con un esquema psicoanalítico que sea coherente y funcione como un todo organizado, esquema que debe tener un mínimo común denominador con todas las teorías psicoanalíticas, para que sea factible llegar a un entendimiento sobre el psicoanalista y lograr un alto nivel científico valedero para todos. Fernando Taragano.